¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este canal Fe Hebrea en Contexto. Tengo nuevamente conmigo a don Antonio Piñero y le comento también a las personas que nos ven que tengo también de invitado a José Marcel Cámpora. También es invitado a esta charla porque él es miembro del canal. Así que si tú quieres formar parte de este canal, recuerda darle clic al botón de unirse para que en algún momento puedan acompañarnos también en una de estas charlas con los especialistas. Un gran saludo y muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están viendo este programa. Es un honor, de verdad, poder participar y también invito a otras personas a participar en su canal, estimada Norma Lilia. Antes de iniciar, le envío grandes abrazos y cariños al querido doctor Antonio Piñero y se los quiero reiterar nuevamente en cámara. Pero no me dejó de gustar lo que ha dicho, sobre todo eso de la seguridad social que está muy en boga hoy día, ¿no? Y le agradezco el punto porque si yo leo Romanos 13:1, por ejemplo, dice, sí, 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí. Entonces yo veo, lo que veo en la cosmovisión pauliana, no solo en estos textos, sino en general, obedézcale al empleador, obedézcale a sus amos, etcétera, etcétera. Pero voy a Santiago y en el capítulo 5, verso 4, dice, he aquí clama el jornal de los obreros. Lo que observo es que la cosmovisión del trabajo que está en Santiago sería, en el fondo, un trabajador que se promueve, la huelga, vamos no soportemos la explotación y que el rico, que no. En cambio allá, en Pablo, es ese trabajador sometido, acepta el modelo en esta dualidad y obviamente están encarnando dos filosofías diferentes. Entonces, quería aprovechar de preguntar, qué duda cabe, la concepción del trabajo que podría estar detrás en la Carta de Santiago, que a veces pasa desapercibida y algunos toman más de Pablo porque es funcional a las formas de trabajo que hoy día se hacen, ¿no? Y pareciera ser que dejamos de lado que Santiago también promueve que los trabajadores también puedan hacer valer sus derechos y sus dignidades, ¿no? Ya, pero ¿alguna mira, opinión, profesor? José Marcel, verás, yo te diría que eso que tú dices es más un buen deseo, porque en realidad ahí no creo que haya tal contraposición de dos filosofías como tú dices. Lo primero que te diría es que Romanos 13:1-7 es tan dispar con todo el pensamiento de Pablo, tan absolutamente dispar que, y lo verás en el libro gordo, que hay mucha gente que opina que eso es una glosa añadida a Romanos. Es decir, que rompe el hilo de Romanos 12 con lo que viene después. Yo creo que es una suposición relativamente plausible y yo me inclino por eso. Pero aún así, Pablo no tiene esa mentalidad de decir sumisión o lo que sea, sino más bien, en caso de que eso fuera auténtico, la mentalidad de Pablo sería, bueno, obedezcamos al Estado por dos motivos. Bueno, primero, porque ciertamente las autoridades están puestas por Dios si las autoridades son correctas. Y pondría él ese condicional, si son correctas. Y segundo, ¿a mí qué me importa? ¿Cómo voy? Esa es la tesitura de Pablo. ¿A mí qué me importa? Si yo estoy en la era mesiánica y resulta que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Es decir, que Pablo, más que sumisión, lo diríamos, por lo menos en el español peninsular, sería un tipo pasota. ¿Qué pasa? Dice, yo paso de eso, porque al fin y al cabo, bueno, adopto lo que tengo que hacer, pero no me someto en el fondo, sino que acepto como son. Primera Corintios 7, 19, 21, si yo he sido un esclavo, bueno, pues puedo aceptar claramente que sigo siendo esclavo y no pasa nada. Vale. Y luego, ahora Santiago. La llamada de Santiago no es hacia ninguna revolución, sino que es un deseo de todos los profetas del Antiguo Testamento y de toda la parénesis del Antiguo Testamento, a saber, que es una profunda injusticia
sin promover ninguna huelga, que a un trabajador no se le pague lo conveniente. En el Deuteronomio hay una famosa frase que yo creo que es en el capítulo 25, no estoy seguro, ¿veis? Ahí, que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, es absolutamente injusto que un buey que está trillando en la era el grano y que está sudando y venga dando vueltas para separar de la espiga el grano y luego quitar, aventar la paja y que quede el grano encima, que no le dejes comer un poco, que está muerto de hambre. Es decir, lo único que se pide es esa justicia social general. Pero la idea de huelga como tal no existía, ni en tiempo de los profetas, ni prácticamente tampoco en tiempo del judeocristianismo. Esa sería una proyección nuestra hacia atrás. Ahora sí, ahí Santiago no se aparta ni un ápice de lo que es la enseñanza profética. Sí hay un clamor profético contra los ricos. El caso más clamoroso es el caso de David, que es criticado por Natán también, cuando le viene un huésped y en vez de matar a una oveja suya, mata la oveja de un pobre que no tenía más que eso. Dice, eso es una canallada. Es un clamor profético del Antiguo Testamento en pro de la justicia social, es decir, al pobre o al rico o a lo que sea, hay que darle su salario justo y nada más. Aquello en la epístola, en la parábola de los obreros que van a trabajar a distintas horas en el campo y sin embargo reciben el mismo salario porque han sido contratados por un denario. Ya sean contratados a las 9 de la mañana o a las 12 del mediodía. Si han sido contratados por eso, hay que darles un denario, aunque a los otros le fastidie. Más o menos va por ahí. Es decir, si usted cree que hay una tesitura mental muy distinta entre Pablo y Santiago, sería solamente el pasotismo de Pablo y la justicia social de Santiago, sin exhortación a reivindicación huelguística alguna, porque eso no existía en la antigüedad. Es lo mismo que cuando dicen es que Jesús fue un feminista. Pero, mire, es imposible, lo siento mucho. Eso era imposible mentalmente en el mundo de Jesús y en el siglo I. Algo de ese estilo. A ver, dígame usted. No quiero abusar de mi participación, por eso me trato de limitar. No, pero lo primero es que lo que pasa es que a veces en lo personal utilizo parodias actuales, no porque, por ejemplo, yo crea que eso es así en el pasado. Por ejemplo, en esa época no existía la noción de huelga como la tenemos hoy, pero lo uso porque sé que las personas necesitan entender qué concepto estamos contraponiendo como un recurso pedagógico, básicamente. En ese mismo afán, yo no creo que Jesús sea un huelguista en el sentido moderno, ¿no? Pero sí me interesaría, ya que estamos en el quid del asunto, la concepción del trabajo. ¿Y por qué lo digo? Si nosotros miramos nuestra modernidad, y solamente para hacer el paralelo, ¿no? Hoy día básicamente el ser humano, estamos en una lógica en que cada vez se ha ido cosificando al trabajo y a la persona humana. El trabajador es una parte importante para la tecnología casi, ¿ya? Y no lo estoy diciendo de una manera, quizá incluso estoy haciendo una hipérbole, probablemente no hemos llegado a ese nivel, pero para sobreenfatizar el ejemplo, ¿no? Hoy día es tan importante la tecnología que el hombre está siendo reemplazado, tenemos grandes problemas en nuestros modos de producción, etcétera, y estamos viendo por doquier con la pandemia los problemas que está teniendo nuestra sociedad moderna. La concepción del trabajo hoy es una. Mi pregunta sería,
en esa época, en el primer siglo, la concepción de este Dios que se le ve como un padre en este núcleo, podría ser más bien que acá lo importante no es lo tecnológico, sino la concepción del hombre digno. ¿En qué medida hay una dualidad, una diferenciación de una manera de ver diferente a la persona humana del trabajador como hijo de Dios versus la modernidad que estamos viviendo hoy día, la posmodernidad en que nos encontramos? Me gustaría, si es posible, un paralelo en Santiago, por ejemplo, o en Pablo, respecto, en realidad el que me interesa principalmente es el Jesús histórico. ¿Cuál es la concepción del trabajo ahí en relación Bueno, a lo que hoy estamos teniendo? ¿Y por qué y sí, termino con esto? Cuando uno lee los textos, por ejemplo, ve a un Jesús que transita, anda, y básicamente estaciona al agrario, y con una concepción que le da más respeto a la naturaleza. Estoy pensando en el ámbito agroecológico, por ejemplo, que son sectores rurales donde el trabajo humano se sincroniza a la vida antigua, a las tradiciones antiguas, más que a los esquemas de producción modernos. Sé que estoy tirando varias ideas juntas, pero sé que usted conoce bastante y podrá hacer una comparación dado el vamos a ver. estado actual en que nos encontramos. Bien, yo lo que diría que como usted insiste en el Jesús histórico, y de él tenemos solamente lo que nos han transmitido, la figura del Jesús histórico no es un modelo del cual podamos extraer una concepción del trabajo en su tiempo. ¿Por qué? Porque la figura del Jesús histórico, vamos a dejar aparte el Jesús revelador místico que desciende, revela y asciende del Evangelio de Juan, y centrémonos en Marcos, Mateo, Lucas. El Jesús sinóptico es el Jesús adulto en una pequeña fase de su vida, quizás de meses solo, casi no llegue a un año, una Pascua en Jerusalén, y solo eso, en la que lo único que le preocupa no es el trabajo, sino la preparación en ese momento de la gente para la venida del reino de Dios. Es decir, el Jesús histórico de esa figura, del Jesús proclamador del reino de Dios, como núcleo de su doctrina, y de que ese reino va a venir enseguida, y que solo se le abre la puerta a aquel que es puro de corazón y se arrepiente. Ahí no hay una teología propiamente del trabajo, como redención, como podría decirse el trabajo de redimir. Sí, pero Ni me hace libre. No. Al revés, todo lo contrario. Pero el trabajo Termino. también implica. No, perdón, que termine. Jesús deja su trabajo, probabilísimamente. Sí. Es un hombre adulto que deja su tarea probablemente heredada de su padre que ya ha muerto. Y ese puede ser el motivo por cual, y eso lo he defendido, los hermanos y la madre de Jesús están enfadados con él y van a cogerlo de entre a tomarlo de entre las masas en Marcos 3:20 y dicen, es que está fuera de sí, está loco predicando el reino. Probablemente porque ha dejado el trabajo y el taller en el que estaban trabajando esta manga por hombro. Luego, segundo, fíjese, te seguiré, maestro, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Ni eso siquiera, ni esa tarea, ni sigue trabajando, ni nada. Ven y sígueme. Lo único que le importa a ese Jesús que siente la venida del reino tan así, que es como un pajarito del campo y como un lirio del mismo campo, que es alimentado por el Padre, es decir, por los demás. El trabajo no tiene en la mente de ese pequeñísimo o de esa pequeñísima parcela del Jesús histórico, que es de la única de la que tenemos fuentes históricas, no tiene importancia ninguna. Es más, pasa a un puesto secundario. ¿Usted no lo ve así? Yo, primero, estoy de acuerdo con que Jesús entendía
que su misión era mucho más relevante y por eso obviamente deja el trabajo, estoy de acuerdo con usted. Pero cuando yo decía trabajo, claro, no alcancé a explicar que uno entender el trabajo hoy día, y lo comparo con hoy día para que las personas puedan entender, el trabajo no es solamente los días en que una persona está en una fábrica o en una empresa, también es la jornada de descanso que se llama, y que obviamente implica la vida de una persona. Entonces, hablar del trabajo también implicaría hablar del descanso. Entonces, cuando yo veo la realidad, los hechos, nosotros vemos, por ejemplo, en Magdala, la profesora Marcela Zapata ha identificado alrededor de unas 4.000 personas ahí en Magdala, según los datos que ella ha puntualizado en algunos trabajos que le he escuchado. Entonces, si tenemos 3 días a 4.000 personas detenidas, como dicen los mismos textos evangélicos, esto comprenderá que son 3 días de paralización completa de la obra de trabajo de los pescados que se mandaban a Roma. Estamos alrededor de unos 8 meses antes de su muerte. Paralizar a toda la parte norte de Galilea con 4.000 personas durante 3 días seguidos, y pareciera ser que no eran días feriados como nosotros, eso impacta el trabajo. Yo creo que, claro, Jesús lo dijo o se abocó más al descanso porque estaba en un sentido religioso. Allá el descanso laboral estaba centrado en la cuestión religiosa. Y eso obviamente tenía que ver con una cuestión agraria, estacional, lunar, finalmente, con los ciclos antiguos. Entonces, yo sí veo a un Jesús que de alguna manera sí le interesa que las personas trabajen, pero claro, las palabras que nos llegaron a nosotros son parciales, no son fieles totalmente, pero no lo veo en contra del trabajo. Lo que sí lo veo que sea respetuoso del descanso de las personas en esa época, para que puedan también ser como una máquina tecnológica de primer orden, como lo ve él, en mi opinión, al ser humano, como una gran creación del creador, y que requiere el resguardo, así como el motor del auto o como cualquier parte tecnológica que requiera las atenciones. Entonces, implícitamente, uno podría decir, si hay una concepción del trabajo, porque es parte de cualquier cultura que tenga una persona una concepción del trabajo. A él no lo veo criticando de una manera marxista, por ejemplo, obviamente no existía Marx, pero si no tuviese ninguna concepción del trabajo, es como, no tendría cómo explicar que una persona que vive en sociedad no crea en el trabajo. Ahora, sin duda que él tiene un énfasis, porque él hace una jerarquización de ideas. Él le dice, antes que el trabajo humano, está la libertad de conciencia. Y al igual que probablemente Moisés, en su concepción, no digo que sea histórico a Moisés, no es mi tema, pero si tomamos esa idea de un Moisés que se para ante Faraón y le dice, quiero descanso 3 días, eso implica que afecta el modelo productivo que tenemos ahí. En consecuencia, el trabajo y la libertad de conciencia tienen ahí un rol, ahí un juego. Hoy día lo que uno observa es que trata el trabajador de defenderse o tener un tema de la privacidad, pero la libertad de conciencia también es un tema importante en los seres humanos, también aglutina a los seres humanos, y en ese sentido sé que usted es uno de los notables investigadores en el Jesús histórico, y probablemente lo que estoy planteando no ha sido una línea muy explotada, porque probablemente hay otros temas que hay que analizar, como la cosmovisión arqueastronómica, el funcionamiento calendárico de la época, pero sí me interesaría, si fuese posible, que le diera una mirada desde la concepción del judaísmo más antiguo respecto de cómo concebir el trabajo, quizás más antropológicamente, no filológicamente. Pero sé que usted ha mirado varios ángulos de este problema, y en mi opinión, y se lo adelanto, si hay algo que pudiera explicar la crucifixión, yo la encontraría más en ese hecho de paralizar toda la parte de Galilea, o en el mundo acá en Chile, por ejemplo, yo estoy en Chile, gente muere porque ha sido, cuando usted ve que paralizan los sistemas productivos, obviamente eso impacta al sistema, y por eso sí me interesaría esas opiniones personales suyas, y vaya, muchas gracias por sus grandes comentarios, que lo agradezco. Verás, yo lo que les digo es, sinceramente, ¿usted cree que Jesús, cuando está predicando a esas gentes,
pongamos que durante 3 días, tiene en mente todo eso que está usted diciendo a propósito del descanso, de que el descanso es necesario para la producción, de que está loando el trabajo indirectamente por la necesidad del descanso. Yo sinceramente le digo que eso es otra vez una perspectiva moderna y en mi modesta opinión está usted tomando la escena o tomando el rábano por las hojas y tomando la escena por los pelos, como si fuera una cabeza. Yo creo, ¿usted cree que Jesús cuando estaba predicando durante mucho tiempo, y ahora le hablaré de la escena en sí y su historicidad, y si me olvida me lo dice, ¿usted cree que Jesús cuando estaba predicando sobre el reino y las parábolas estaba pensando realmente en que había que dignificar el descanso? Que esta gente estaba descansando porque estaba muy cansada del trabajo. Mire, me resulta tan inverosímil que Jesús tuviera en ese momento ese pensamiento que yo no lo he visto ni leído escrito en ningún comentarista. Ni se me ha ocurrido. Me queda claro que no lo había visto porque se trata de, usted lo va a encontrar esto hoy día en las prácticas sociales, culturales, de varias tradiciones religiosas que usan feriados diferentes y ellos sí tienen esta consecuencia. Y obviamente usted está mirando la filología, pero no está viendo la práctica social estadísticamente de cómo está funcionando la cuestión social. No desde la filología, en mi mirada un poco más diferente, más amplia, quizás más sociológica. Por eso es que, claro, llega a esa posición, pero en el fondo mi planteamiento es, me gustaría tener la oportunidad de que le pudiéramos dar vueltas juntos Que no a puedo, esta le postura. aseguro. Yo no puedo dar vueltas juntos con usted cuando creo que esa hipótesis, que es más propia de un teólogo de la liberación, que realmente utiliza los evangelios también, sacando escenas, tirando por los pelos, es que yo, como filólogo, y metiéndome profundamente, intento en la mentalidad de un judío del siglo I, mire, ni siquiera tenían el concepto del sábado como descanso, cual descanso para la producción, sino el sábado como descanso porque Dios había descansado y porque en ese día hay que honrar a Dios, sobre todo es honra a Dios, es un motivo religioso, en absoluto nada social. O sea que yo no podría darle vueltas a una cosa en la que yo no puedo ver si me meto en cuál sería la teología de un judío del siglo I de un sábado que es un descanso, sin duda alguna. Es más, si le ven trabajando en el campo y le pregunta, ¿usted sabe que hoy es sábado? Y el otro responde, sí, es sábado. O sea que usted está trabajando en sábado, ¿eh? Y está usted profanando el descanso que es el modelo de Dios. Y si el otro afirmara que es consciente de esa lesión a la norma, en ese momento el judío del siglo I tendría todo el derecho a apedrear al otro hasta morir. Es decir, hay una teología del descanso, pero es teología y no sociología. Yo creo que para un esclavo probablemente dentro de Israel, en la práctica, y Jesús probablemente cuando habla en griego de dulos, que nosotros, dulos, culto de dulía, por ejemplo, o de hiperdulía a Dios, o de dulía a María y a los santos, ese culto de siervo, esa tesitura de siervo, yo creo que en el fondo tendría Jesús más la idea de que si no hubiera una prescripción del Shabbat, el trabajador tendría que estar trabajando los sábados incluidos y todo eso, que gracias al cielo existe la prescripción del Shabbat, pero por motivos de honra divina. Y nada más, es una conmemoración, uno de la salida de Egipto, que descansaron de la esclavitud, y dos, del descanso de Dios en la creación. Bueno, pues estupendo. Y segundo, ahora voy al punto histórico. Miren, los evangelios magnifican, en todo caso, la figura de Jesús. Es posible
es posible que teóricamente que una multitud estuviera 3 días hablando o escuchando, perdón, mejor, a un personaje carismático como era Jesús. Es posible teóricamente, pero en la práctica es implausible. Desde luego porque tendrían que comer y dormir. Ahí está poniendo, eso es un símbolo, una metáfora hiperbólica, lo mismo que Jesús es hiperbólico cuando dice, oye, ojo, si tu brazo o tu pierna o tu ojo te lleva al pecado, arráncatelo. Eso es hiperbólico, o sea, una exageración para implantar en el corazón una idea. Bueno, pues yo creo que esa escena como tal así no es histórica, sino es una manera literaria de magnificar el poder carismático y atractivo de un retor, es decir, de un orador tan fantástico como podía ser Jesús. Es decir, no la veo posiblemente histórica. Y le voy a decir por qué. Mire, es casi seguro también, por el análisis filológico de la manera como se movía Jesús en el norte de Galilea, es decir, siempre al lado de la frontera. ¿Ha caído usted la cuenta de eso? Siempre al lado de la frontera con Fenicia, siempre al lado de la frontera con la Gaulanítide y el territorio de Filipo, ya que ya no era Israel, y siempre al lado de la Decápolis, que tampoco era Israel. ¿Usted cree que un tetrarca, rey, un rey, como decía la gente, un tetrarca, Herodes Antipas, que ya había matado a Juan Bautista por sospechas confirmables de que tenía tanto poder de seducción al pueblo que le podría armar un motín cuando quisiera, encendidos por su discurso? ¿Usted cree que Herodes Antipas habría mantenido aún, sin dispersarla, a una inmensa multitud, con un individuo como Jesús, que la estaba manteniendo durante 3 días, totalmente encendida la multitud oyéndolo, casi sin comer y sin dormir? Y un Jesús incansable, sin comer y sin dormir, todo el tiempo hablando. ¿Usted no cree que Herodes Antipas habría mandado rapidísimamente disolver esa reunión y probablemente apresado a Jesús? Jesús está huyendo continuamente de Herodes Antipas, porque lo dicen los mismos fariseos, quieren matarlo. Es decir, esa escena que usted pinta y de la cual surge su elaboración mental a propósito de que están 3 días sin producir, de que se rompe el ritmo del trabajo, que el descanso y todas esas cosas, es una escena totalmente, en mi modesta opinión, implausible históricamente. Es decir, probablemente eso es una magnificación de la figura de Jesús. Y eso es el segundo punto que yo le quiero decir. O sea, la primera, mi enorme sorpresa cuando usted ha planteado ese punto de vista, porque realmente yo no lo he visto, ni yo mismo lo he pensado, se lo confieso. Es por el esquema metodológico que tenemos, claro. Hay presupuesto metodológico y la idea de esta entrevista no es mi pensamiento, sino la idea. Sí, la idea. Y segundo, porque la escena para mí no es históricamente plausible. Me queda súper claro, me queda claro eso, pero la idea de la entrevista entonces es poder dar algunas ideas para explorar un poco las ideas que usted tiene. Y en ese sentido, esa es la propuesta, ¿no? Generar un espacio a mí me parece muy bien. En cuanto que usted como cristiano está intensamente y con la mejor voluntad intentando sacar de los evangelios cosas que le valen para la vida actual. Pero yo no lo estoy, no soy cristiano, profesor, soy un investigador, no tengo una postura, al igual que usted, trato de buscar las evidencias. Y daría para más, pero no quiero distraer yo lo que le digo es que eso que usted dice, ese punto o línea de investigación, yo no lo veo muy plausible, porque creo que rompe la mentalidad de la época. Pero yo, no, en fin, tampoco quiero ser un individuo que niegue radicalmente todo,
ni que imponga dogmáticamente mi opinión. Por eso siempre digo implausible, no me parece histórico, parece que probablemente Herodes Antipas habría reaccionado de esta manera. Es la más de probable por la manera como actúa Jesús siempre al lado de la frontera, que estuviera a punto de saltar a un territorio ajeno para que no le tomasen por los cabellos y le llevaran a la cárcel. Es decir, a mí es que no me parece plausible esa idea de que Jesús estuviera hablando de un sistema productivo, una, digamos, teología nueva. Pero finalmente llegamos a la base del tema. En historia, como usted dijo al inicio, no tenemos certeza y finalmente es un recurso retórico de decir, no, es que yo me parece, y todo podría ser especulable finalmente. Ahora, los datos que tenemos, los hechos que tenemos, que el texto está. Y no solamente en ese texto, sino en otros textos él va parando 2 o 3 días y en ciertos puntos los investigadores no tienen explicación del por qué para. Pero si usted correlaciona las fases lunares, usted se va a dar cuenta que esas son fechas lunares de personas que practican una cosmovisión distinta. Y ahí entiende que realmente hay hechos históricos que están detrás de los textos. Pero tiene que ver con un campo diferente que suma la filología, como por ejemplo la arqueastronomía, como por ejemplo la estadística, como por ejemplo los análisis de la ciencia de los datos, que son las nuevas formas de investigación en la academia, en la ciencia, y no solamente desde el texto, porque lo que usted me dice es que yo creo en la filología, pero yo le digo que el modelo interpretativo tiene limitaciones, porque es un reduccionismo. Es como entender que el ser humano depende de lo que está escrito en la norma, en el papel, y no en la práctica social, y deja fuera la práctica. Y yo le digo, estudiemos la práctica, comparemos los textos, y ahí encontramos que esta sincronización está. El hecho... da para mucho, pero no es mi tema hoy. Hoy día lo que queremos y el público que quiere escucharlo es a usted. Así que yo preparo para darle... Norma, lo que sí es interesante decir, yo acepto eso teóricamente, pero en el caso de este personaje y de la concentración en nuestras únicas fuentes en unos pocos meses, cuanto sean, de la vida de este personaje, veo que la incorporación de estas nuevas técnicas es introducir elementos extraños a la atmósfera en la que se generó el texto y a la atmósfera que está intentando reproducir el texto. Es decir, yo a eso no le llamaría exégesis, que es aclaración, explicación, sino que lo denominaría eisegesis. Es decir, estoy introduciendo elementos extraños al ambiente y la atmósfera del texto. Y por eso es que ni se me ocurre. Muchas gracias por haber respondido a José, don Antonio.